Este video habla del práctico número 5 correspondiente a Electrotecnia 2. El eje principal es el electromagnetismo. Para ello vemos primero una figura. Este es un esquema simple de un electroimán. Consta de un arrollamiento de un alambre conductor alrededor de un núcleo. Un electroimán es un imán temporal. Solamente presenta características de imán mientras circule corriente por el conductor, en este caso indicado por este arrollamiento de trazo negro. Avanzando en el contenido del práctico, vemos la clasificación de los materiales según sus propiedades magnéticas. Para ello definimos primero un concepto que es el de permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética está indicada con este símbolo, la letra mu, generalmente conocida como mu en la ciencia, pero que según la Real Academia Española se denomina Mi, la letra Mi. Esta permeabilidad magnética, su referencia inicial es la permeabilidad del vacío. El vacío tiene un valor de permeabilidad a partir del cual referenciamos todos los demás materiales y los clasificamos. Es una constante, la permeabilidad del vacío, o aproximadamente la del aire. Tomaremos que es lo mismo, tanto la permeabilidad del vacío como la permeabilidad del aire. Lo vemos aquí indicado, un poquito en más detalle. Aquí vemos la letra Mi sub 0, Mi 0, es la permeabilidad del vacío o del aire. Y es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. O lo que es lo mismo, 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Recordemos que todo valor elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre ese valor. Por lo tanto, si yo escribo Henry, la H, por M, metro, a la menos 1, es lo mismo que escribir H, Henry, sobre M, metro. ¿Sí? Generalmente utilizaremos esta notación o esta notación. Continuando con el contenido, entonces, a partir de las propiedades de los materiales, las propiedades magnéticas de los materiales, los clasificamos en tres: materiales diamagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales ferromagnéticos. Los diamagnéticos son aquellos que se ven de forma muy débil repelidos por un imán. Los paramagnéticos son aquellos materiales que se ven atraídos de manera muy débil por un imán. Y a los materiales que se ven atraídos de manera muy intensa se los denomina ferromagnéticos, y son los materiales que a nosotros nos presentan mayor interés en nuestra materia. Siguiendo con el práctico, vemos el título Campo magnético y electromagnetismo. Lo importante acá es entender que el campo magnético y el electromagnetismo tienen su origen en la estructura atómica de la materia, ¿sí? No se puede percibir, no se puede ver un campo magnético, pero sí se pueden verificar sus efectos. Lo hemos notado cada vez que jugamos con un imán cuando éramos chicos, ¿sí? Todos hemos jugado en algún momento con un imán y veíamos que interactuaban sin ver ningún efecto donde se tocaran los imanes, ¿sí? Sin embargo, percibíamos esa fuerza de atracción o de repulsión. En este esquema vemos un imán simple donde vemos indicado en rojo y N el polo norte, y en S, la letra S, y en celeste el polo sur. Un campo magnético tiene las características de ser el medio donde se realiza la interacción entre los imanes, se propaga por todo el espacio, al alejarse de la fuente que lo genera su intensidad disminuye,
posee energía y es una de las formas de la materia. Luego avanzamos con dos conceptos más. Recordemos que vimos permeabilidad magnética, electroimán, clasificación de los materiales según sus propiedades magnéticas, y ahora vemos dos conceptos más: flujo magnético e inducción magnética. El flujo magnético, ¿sí?, es la cantidad total de líneas de campo. Es decir, la cantidad total de líneas de campo presente se la mide en Weber, WB, y se denomina flujo magnético. La inducción magnética es la densidad, es decir, la cantidad de flujo magnético en una determinada región del espacio. Su unidad es el Tesla, y un Tesla es equivalente a un Weber sobre metro cuadrado. La relación que existe entre la inducción magnética, denominada con la letra B, el flujo magnético, denominado con la letra griega Φ, y la superficie que estamos tratando, está expresada por esta relación. Es decir, la inducción magnética es igual al flujo sobre la superficie en consideración. Avanzando con el material, vemos tres clasificaciones, ¿sí?, donde podemos ver las líneas de campo de acuerdo a tres configuraciones diferentes. En realidad, tenemos aquí en la primera figura un conductor rectilíneo por el cual circula una corriente, ¿sí? Ahí podemos ver esa corriente indicada por la flecha. Alrededor de ese conductor rectilíneo se generará un campo magnético. Luego tenemos la figura de la derecha, es una bobina plana, ¿sí? Simplemente es un conductor al cual le hemos dado una forma, ¿sí?, de círculo, una bobina plana. También, al circular una corriente, se generará un campo magnético a su alrededor. Y la tercera configuración es la de un solenoide. Solenoide es la figura que antes vimos como electroimán, es decir, un electroimán típico en esta configuración geométrica es un solenoide. ¿De qué depende el valor de la inducción? Bueno, en realidad la inducción depende de cuatro cosas. Primero, de la corriente eléctrica que circule. A mayor corriente, mayor inducción. A menor corriente, menor inducción. Al material, ¿sí?, que estemos analizando. A través de su permeabilidad, clasificamos a los materiales según sus propiedades magnéticas. Por lo tanto, el material también influirá en la inducción. Como tercer elemento tenemos la geometría, es decir, la configuración, la forma, la geometría en la cual esté configurado mi sistema. Y finalmente, la inducción, es decir, qué tan cerca o tan lejos estoy de la fuente de inducción. A mayor distancia, menor efecto. A menor distancia, mayor será el efecto registrado. Cada una de estas configuraciones, es decir, el conductor rectilíneo, la espira conductora, bobina plana, o el solenoide, será descrito por una ecuación que me dará la inducción en cada uno de estos tres casos. Por ejemplo, para el conductor rectilíneo vemos que la inducción es igual a la permeabilidad por la corriente sobre 2 por pi por A, donde A es la distancia del punto que yo quiero evaluar la inducción, la distancia decía al conductor. Es decir, si yo quiero saber, yo tengo un conductor rectilíneo, quiero saber a 20 centímetros cuál es la inducción,
Bueno, simplemente tendré que calcular la permeabilidad por la corriente que circule por ese conductor a una distancia A. Haciendo las cuentas, ¿sí?, obtendré el valor de la inducción. En el caso de la bobina plana es un esquema similar, donde tengo que la inducción es igual a la permeabilidad por la corriente dividido 2 por el radio, en este caso es el radio de la espira. Si yo tengo n espiras, simplemente lo multiplico por un factor n. Si tengo 10 espiras, n valdrá 10. Si tengo 20 espiras, n valdrá 20. Y finalmente, en el caso del solenoide, tengo que la inducción será igual a la permeabilidad por el número de vueltas de ese solenoide por la corriente sobre la longitud del solenoide. ¿Sí? Recordemos, volvemos a la figura, ¿sí? La longitud del solenoide es esta longitud. ¿Sí? El número de vueltas es cada una de las vueltas alrededor del núcleo. Y la corriente es el valor de la corriente que está circulando por este conductor arrollado o solenoide. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que yo puedo expresar la permeabilidad de un material determinado de acuerdo a cuántas veces es más grande que la permeabilidad del vacío. Es decir, la permeabilidad de un material cualquiera sería igual a la permeabilidad del vacío, que ya vimos que es una constante, por la permeabilidad relativa, que aquí indico con mi sub R. Si yo digo que un material es 20 veces o que tiene la permeabilidad relativa igual a 20, simplemente para calcular esa permeabilidad tengo que hacer la permeabilidad relativa, 20 por ejemplo, por la permeabilidad del vacío. Finalmente tenemos un ejercicio, consta de 3 partes. A corresponde a un conductor rectilíneo, B corresponde a una espira plana y C corresponde a un solenoide. Los 3 casos que vimos, o 3 configuraciones que vimos anteriormente. Y vemos que el núcleo, vemos dónde lo tendríamos que aplicar, tiene una permeabilidad relativa igual a 2000. Vamos a ver la resolución. Por ejemplo, el caso 3, el caso A y el caso B son de resolución similar. Vemos el caso C. El caso C es un solenoide y el núcleo no es aire. Por lo tanto, tendré que hacer uso de la permeabilidad que me dan como permeabilidad relativa que me dan como dato y calcular la permeabilidad del núcleo de acuerdo a esta cuenta. Es decir, 2000, que es el valor que me dieron de permeabilidad relativa, por la permeabilidad del vacío, que siempre es una constante igual a 4 por pi por 10 a la menos 7. Eso me da una permeabilidad del material del núcleo del solenoide igual a 8 por pi por 10 a la menos 4 Henry sobre metro. ¿Sí? Si hacemos las cuentas, vamos a obtener este resultado. Ahora, esa permeabilidad es la que yo voy a usar en la expresión que me da la inducción para el caso del solenoide. Recordemos que la inducción en el caso del solenoide es la permeabilidad, que será este valor, por el número de vueltas del solenoide, por la corriente, por la longitud de este solenoide. Es decir, 8 por pi por 10 a la menos 4 por 500 vueltas del solenoide por 0,2, que es el valor de la corriente en amperes, dividido la longitud de 0,035 metros. Recordemos que si la permeabilidad está en metros, todas las distancias deben estar expresadas en metros también.
Si hago las cuentas, esto me da 7,18 Tesla. Hasta acá este video sobre el práctico número 5 de Electrotecnia 2. Gracias.